Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El viernes terminamos de ver la causal de nulidad del Senado de la República y ahora vamos a entrar a esta causal genérica de nulidad de elección, tanto para ambas elecciones que ya analizamos, para la elección de diputaciones federales y para la elección de senadurías de la República. Esta causal genérica se creó también ya desde hace muchos años con la idea de que los supuestos que analizamos anteriormente del 20% de casillas que se anulen o del 20% de casillas que no estén instaladas o cuando sea inelegible alguna de las candidaturas, como ya revisamos, esas son las causales que están en la ley específicas para anular una elección. Pero también el Poder Legislativo pues plasmó una genérica. La genérica quiere decir todas aquellas irregularidades que no están reguladas directamente de una forma específica, pero que puedan suceder. Pues cualquier causal, cualquier irregularidad que pueda suceder y no esté encuadrada en las que ya analizamos anteriormente, pues entonces tendrá en su caso que aplicar esta causal genérica de nulidad de elección, es decir, es para cualquier irregularidad que se pueda presentar en la elección de senadurías o en la elección de diputaciones, por eso se llama genérica, encuadra cualquier cosa que suceda en la elección. Sin embargo, cuando la creó el legislador, ya insisto, desde hace muchos años, tenía ahí un tema que tenía que revisarse y que el Tribunal Electoral en el transcurso, en el desarrollo de varios asuntos que llegaron, pues emitió diversos criterios relacionados con estas causales de nulidad y con esta, sobre todo la genérica. Porque vean cómo dice el primer supuesto para que se actualice esta causal genérica. Se hayan cometido de forma generalizada, es decir, prácticamente en varios lugares en la elección o en varios acontecimientos, de manera generalizada, violaciones sustanciales. Pues también aquí la sala ha señalado que violaciones sustanciales, como ya lo analizamos, son violaciones graves, violaciones que puedan afectar el resultado final de la elección. Entonces nos dice la causal, se hayan cometido de forma o de manera generalizada violaciones sustanciales, es decir, violaciones graves, pero aquí viene el problema que tiene la causal durante la jornada electoral. En el distrito, si es de diputaciones o en la entidad federativa, si es de senadurías, de qué se trate. Pero empezaron a llegar los partidos políticos por ahí del 2000, 2001, a impugnar estos temas. Y entonces en 1997 también llegaron diversas ocasiones. Y le dijeron al tribunal, oye, es que ¿sabes qué? Las irregularidades que sucedieron en esta elección de diputaciones federales o las irregularidades que sucedieron en esta elección de senadurías no fueron en la jornada electoral. Fueron durante la preparación de la elección. Se gastó más dinero, se utilizaron propaganda política, se utilizó propaganda religiosa, cualquier tema que haya sucedido durante la jornada electoral, se abusó, por ejemplo, del radio y la televisión, hubo financiamiento público, hubo intervención de funcionarios públicos durante la campaña. Es decir, llegaron con una serie de argumentos señalando que debería de anularse la elección, pero por irregularidades que sucedían en la preparación de la elección y no en la jornada electoral. Entonces, poco a poco, en diversas entidades federativas modificaron esta causal que no se ha modificado a nivel federal, pero por ejemplo, en algunas entidades federativas se habla que se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante el desarrollo de la jornada electoral. En realidad, en todas las entidades federativas y en la ley general debería señalarse así, durante el desarrollo. Sin embargo, pues seguimos con la palabra durante la jornada electoral
pero como les decía, por ahí de 1997, por el 2000, pues cambió este criterio el Tribunal Electoral y por ahí tenemos una tesis que señala que se deberán de revisar violaciones que sucedan durante la jornada electoral o violaciones que sucedan en la preparación de la elección y tengan impacto en la jornada electoral. Aquí hizo una nueva interpretación la Sala Superior y dijo también vamos a revisar violaciones sustanciales que tengan y afecten la elección y tengan consecuencia directamente durante la jornada electoral. Entonces, a pesar de que textualmente se dice jornada electoral, el tribunal abrió la puerta y dijo, va a ser en la jornada electoral o durante la preparación de la elección que tengan impacto, obviamente, en la jornada electoral. Porque, por ejemplo, si hay coacción del voto durante las campañas, durante la preparación de la elección, pues obviamente esa coacción del voto va a tener impacto el día de la jornada electoral. Y a partir de ahí, pues del 2000, 2003 por ahí, pues ya quedó claro que el Tribunal Electoral puede revisar violaciones sustanciales no solamente en la etapa de la jornada electoral, sino también puede revisar violaciones sustanciales en la preparación de la elección. Y ya posteriormente vamos a analizar algunos asuntos donde vamos a ver cómo efectivamente el Tribunal Electoral ha anulado elecciones de diputaciones federales y se ha tenido que convocar a elección extraordinaria. Lo que no ha sucedido todavía, sí se han impugnado en diversas ocasiones, pero no ha sucedido todavía es que se anule una elección del Senado de la República. Se han anulado varias de diputaciones federales y hemos tenido, como vimos, cambio de resultado también en varias de diputaciones federales, pero todavía relacionado con senadurías de la República. Hasta la fecha, el Tribunal Electoral no ha anulado ninguna elección relacionada con el Senado de la República, porque como les decía, pues es difícil para los partidos políticos acreditar violaciones sustanciales en toda una entidad federativa. Si es difícil acreditar violaciones sustanciales en un distrito, pues es todavía mucho más complejo acreditar violaciones sustanciales en toda una entidad federativa. Entonces todavía no tenemos el caso de que el tribunal haya anulado una elección de senadurías de la República. También el segundo supuesto para que aplique esta causal genérica de nulidad de elección de senadurías y de elección de diputaciones es que las irregularidades se encuentren plenamente acreditadas. También aquí, como ya lo hemos estado revisando, el tema para anular una elección pues es complejo porque se necesitan pruebas evidentes. Y pruebas evidentes no solamente, como dice aquí, que se encuentran plenamente acreditadas, pero no solamente para acreditar la irregularidad grave, sino también, lo más importante, se necesitan pruebas evidentes para acreditar qué fue determinante la irregularidad. ¿Eso qué quiere decir? Para acreditar que esa irregularidad provocó un cambio en el resultado y que si no hubiera sucedido esa irregularidad, el resultado sería en estos momentos distinto. Entonces hay que acreditar primero la irregularidad grave, pero en segundo lugar también hay que acreditar que fue determinante, que afectó el resultado final de la elección, porque si no, no nos va a alcanzar para anular una elección. Si la irregularidad es grave, pero no es determinante, como ya lo hemos señalado, no nos va a alcanzar para anular la elección. Quizá alcance para sancionar, quizá a los que cometieron esas irregularidades y se acreditan como graves, con sanciones económicas, etcétera. Pero para llegar a anular la elección, se tiene que acreditar también que esa irregularidad afectó el resultado final. Que si no hubiera sucedido esa irregularidad, a lo mejor el resultado hubiera sido otro en la elección. Hubiera ganado el segundo lugar, hubiera ganado el tercer lugar. Eso es lo que se tiene que acreditar en la nulidad de una elección, la determinancia. Que si eso no hubiera sucedido, el resultado hubiera sido diferente y ahí es donde vienen los problemas para las candidaturas y los partidos políticos cuando quieren acreditar
que la irregularidad es determinante para que así se pueda anular una elección, ¿no? Como dice el tercer supuesto, se demuestre que estas irregularidades plenamente acreditadas, que fueron violaciones sustanciales, se demuestren que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. Y ahí se quedan muchas veces, en muchas ocasiones, muchas impugnaciones, donde se acreditan las irregularidades, pero cuando se revisa el tema de la determinancia, pues ya es muy complejo anular una elección, aunque sí se han dado los casos, como ya hemos visto y revisaremos otros, y se anula la elección. Pero bueno, la determinancia, como les decía en la sesión anterior, pues un parámetro muy importante para que se pudiera acreditar la determinancia es que el resultado entre el primero y el segundo lugar sea muy cerrado. Prácticamente podemos decir que si me ganaron por más de 5 puntos en una elección, ya va a ser muy difícil acreditar una determinancia. Demasiado difícil. Habrá algún caso de excepción, pero por lo general, cuando los tribunales electorales anulan una elección, por lo general el resultado final de esa elección es menos de 5 puntos, inclusive es de 2 puntos, de 1 punto, hasta como vimos, puede ser hasta de 0,5%, menos de 1 punto, como sucedió, por ejemplo, en la elección presidencial. Pero cuando tenemos más de 5 puntos de diferencia entre primero y segundo, ya lo piensan mucho los partidos políticos impugnar la elección, porque ya la experiencia de 25 años del tribunal, pues ha señalado que va a ser muy difícil anular una elección si la diferencia entre primero y segundo lugar es por 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, más de 5 puntos. Como sucedió en el 2018, cuando los partidos políticos advirtieron que en la elección presidencial les habían ganado por más de 5 puntos a cualquier partido político de la elección presidencial, bueno, pues ninguno vino al tribunal a impugnar la elección presidencial. Dijeron, nos ganaron por mucho, es evidente el resultado en esa elección y pues no tiene ningún caso acudir al tribunal y solicitarle que anulara la elección. Por lo tanto, en el 2018, como ya lo platicamos, ningún partido impugnó la elección presidencial. El único partido que fue al tribunal electoral por motivo de la elección presidencial, pues fue el PES, señalando que la distribución del voto no se hizo correctamente y que se distribuyeron más votos a Morena que al partido, al PES, ¿no? Y eso obviamente pues fue el peso al tribunal porque el INE determinó que había perdido su registro porque no había alcanzado el 3% que marca la Constitución y la ley para conservar su registro. Y bueno, en estas causales de nulidad de la causal genérica también está la excepción de la que ya hemos platicado. Cuando se acredite que las irregularidades sean imputables a los partidos políticos o a las candidaturas que presentaron la demanda, que están impugnando la elección, el tribunal siempre ha señalado, si se advierte que tú mismo cometiste esas irregularidades y que por esas irregularidades vienes al tribunal para ir a solicitarme que se anule una elección, pues no se va a anular porque tú cometiste esas irregularidades. Es decir, nadie puede beneficiarse por su propio dolor. Y por lo tanto, si tú cometiste una serie de irregularidades con la intención de que se anulara la elección, pues no se va a anular la elección. Lo mismo sucede cuando, como lo ha dicho la sala superior, cuando las irregularidades las cometa algún actor que no está participando en el proceso electoral, entonces puede ser en un momento dado, como ya lo señaló en el mismo criterio el Tribunal Electoral, que no se anule la elección, porque nadie puede beneficiarse, insisto, por su propio dolor. Por ejemplo, si el crimen organizado comete una serie de irregularidades con la idea de anular la elección, pues va a ser complejo también que se anule esa elección porque no vamos a beneficiar a un grupo como puede ser el crimen organizado anulando una elección cuando ellos mismos provocaron esas irregularidades. Pero no es un caso claro, ¿no? Habrá que ver siempre el caso en particular, cuál fue la irregularidad, quién cometió la irregularidad y se alcanza, en su caso,
para anular una elección o no. Muchas veces preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la receta para anular una elección? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los elementos que se tienen que acreditar? No hay una receta específica. La ley nomás nos dice, como vemos, violaciones sustanciales plenamente acreditadas. Sin embargo, la determinancia es motivo particular de cada elección. Entonces, no podemos decir, como se anuló la elección en el distrito 1, también se tiene que anular en el distrito 3. No, habrá que ver cada caso en particular, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las irregularidades y por lo tanto si es determinante o no. En cada distrito o en cada entidad federativa en esta causal de nulidad genérica, habrá que revisar los resultados, sobre todo, como les digo, cuál fue la diferencia entre el primero y segundo lugar. Acá habrá que revisar si hubo recuento de votos o no. Habrá que revisar si se presentaron quejas durante esa campaña, durante esa elección, cómo se resolvieron las quejas, si hubo personas que se sancionaron, si por ahí hubo quejas, por ejemplo, también de violencia política en razón de género, si existió también ese tema de violencia durante la jornada electoral, cuál fue el resultado final de la elección. Es decir, no tenemos una receta específica, hay que ver siempre cada caso en particular y muchas veces algunas irregularidades son similares y en algunos casos se anula la elección y en otros no, por temas de resultado final, de temas probatorios. En algunas elecciones presentan unas pruebas, en otras pruebas distintas. Entonces no podemos decir como se anuló aquí, también se va a anular acá. Insisto, hay que ver siempre cada caso en particular. Aquí les traigo un asunto también. Fíjense que habla de la determinancia. Este asunto ya se resolvió hace muchos años, en el 2010, pero es en su caso donde se advierte cómo es que debe aplicar la determinancia en un asunto, en un caso, para resolverlo. Cómo se tiene que revisar la determinancia y cómo vía este elemento de la determinancia se puede o no se puede anular una elección. Fíjense, esta fue la elección de la gobernatura en Durango. En esta elección en Durango participaron pues la coalición, en aquellos tiempos se acuerdan que iban en coalición PAN-PRD Convergencia y el otro partido que participó solo sin coalición fue el PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense que para el 2010 pues todavía no existía Moreno, todavía no pensábamos que íbamos a tener un partido tan importante como Morena, que iba a ganar la mayoría de las elecciones 2015, 2018, además de que iba a ganar la elección presidencial, etcétera, que actualmente creo que Morena tiene 22 gobernaturas ya, imagínense, 2010 no existía Morena todavía. Bueno, entonces iban coalición, se llamaba Durango nos une, PAN-PRD Convergencia y Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y vean el resultado final de la elección de la gobernatura, el cómputo estatal. Bueno, la coalición tuvo 279,000 votos de fracción y el PRI tuvo 295,000 votos. Entonces fue, obviamente, como les decía, ahí está más o menos el primer elemento, ¿no? Una elección cerrada entre el primero y el segundo lugar. Aquí, como vemos, quedó en segundo lugar, pues la coalición Durango nos. Ahora vean la irregularidad que hicieron valer primero ante el Tribunal Electoral de Durango y después fueron a la Sala Superior. Acuérdense que tratándose de elecciones de gobernatura, pues nos vamos primero al Tribunal Electoral local y después directamente a la Sala Superior, porque como es una gobernatura, no hay competencia para salas regionales, entonces resuelve en segunda instancia directamente la Sala Superior con sentencias ya definitivas en atacantes. Pero ¿qué hicieron valer? Fíjense, una causal muy compleja de acreditarse, una irregularidad muy compleja de acreditarse, fue la que hicieron valer las abogadas y los abogados de ese partido de la coalición para anular la elección de la gobernatura.
Y llegan al tribunal y le dicen, hubo presión e intimidación a los electores en las casillas. Fíjense, si hay un tema complejo de acreditar ante el tribunal, es presión, intimidación a los electores. La coacción del voto siempre ha sido muy compleja para acreditarse ante el tribunal. Y aquí, pues las abogadas y abogados dijeron, vamos a hacer valer esa causa. No, bueno, llegaron y dijeron al tribunal, es que ¿sabes qué, tribunal? Durante la jornada electoral, el día de la jornada electoral, en esta elección de la gobernatura, un grupo de personas realizaron operativos de violencia, intimidación y manipulación de la jornada electoral. Pero ¿cómo, no? ¿Cuál es la violencia? ¿Cuál es la intimidación? Pues le dijeron al tribunal, ¿sabes qué? Hubo robo de urnas y disparos de armas de fuego durante el desarrollo de la jornada electoral, el día de la elección, lo que logró intimidar a los electores, a los funcionarios de casilla y a los representantes de los partidos. Les dijo, ¿saben qué? Llegan con su argumento, hay robo de urnas, hay disparos en la elección, por lo tanto los electores ya no salieron a votar, además de que se intimidó a los funcionarios de mesa directiva de casilla y a las representaciones de los partidos. Por lo tanto, ¿sabes qué, tribunal? Tienes que anular la elección porque no salieron a votar una serie de ciudadanas y ciudadanos que si hubieran salido yo hubiera ganado la elección. Pero no la gané porque se dieron estos supuestos, ¿no? De robo de urnas y disparos. El problema aquí, lo primero que había que revisar era dónde se dieron estos acontecimientos, porque estamos hablando de una elección estatal. O sea, y Durango, pues acuérdense, no es un estado chiquito, es un estado con un territorio muy grande, muy extenso, entonces pues habrá que ver dónde fue el robo de urnas y disparos. Porque a poco si hubo robo de urnas en 3 casillas, ya se afectó en todo el estado, y ya se asustaron en todo el estado, pues está medio complejo, ¿no? Pero vean los argumentos que hizo valer el partido. Dice, principalmente en las ciudades de Victoria de Durango, o sea, en Durango, Gómez Palacio y Lerdo, o sea, en los municipios más grandes del estado, derivado de la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública y una actitud deliberada del Instituto Electoral del Estado. Muy bien, pero bueno, habrá que ver dónde, insisto, fueron esas irregularidades y si realmente fueron generalizadas, es decir, lo que sucedió ahí impactó en todo el estado. Porque si impactó en una o dos, tres casillas, pues imagínense, pues en una de esas anulamos 2 o 3 casillas, le quitamos esos votos a la elección, pero no por eso vamos a anular toda la elección. 5 casillas, a lo mejor anulamos 10 casillas, 20, pero pues, ¿cuántas casillas se instalaron, no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Vean, ofrecieron estos mapas como pruebas y dijeron, ahí donde está el primer círculo, en el del centro, dijeron, aquí había 2 casillas, aquí en este círculo del medio otras 2 casillas, y aquí en este círculo del medio otra casilla. Pero entonces estamos hablando de 4 o 5 casillas en una zona específica, pero nos dicen, miren, afectó a todas estas casillas, a todas estas secciones. Luego presentaron otro mapa y dijeron, mira, en el distrito 1 sucedió el robo de urnas y disparos y afectó prácticamente a todo el distrito 1. En todo el distrito 1 oyeron los disparos o hubo robo de urnas. Pero vean cómo ya estamos viendo, oye, pues, yo aquí veo que son 3 secciones, yo aquí veo que son 4 casillas, 5. ¿Cómo afectó esto a todo el estado? Ahorita van a ver el argumento del partido. Otro mapa, el tercero, donde dicen, mira, aquí están 2 casillas, aquí está una casilla, aquí está otra casilla. Pues sabes que afectó en todo esto. Y uno se vuelve a preguntar, bueno, ¿cómo? Son 4 casillas. ¿Cuántas se instalaron en el estado? ¿Y cómo se afectó? ¿Por qué se asustó toda la ciudadanía y ya no salió a votar? Y entonces, primero, el tema que ya habíamos analizado, ¿son violaciones sustanciales o no?
Primero, ¿son violaciones graves o no son violaciones graves que alcancen en un momento dado para anular la elección? Y bueno, se dijo, no ahí en la demanda, en el caso y en la sentencia. En el caso concreto es claro que la sustracción de los votos emitidos por los ciudadanos, es decir, el robo de urnas, el robo de votos y la presencia de disparos de arma de fuego en una sección, solamente en una, pero estos dos elementos, el robo de votos y disparos con armas de fuego, impiden de manera directa que los votos sean contabilizados. Es decir, de entrada no se pudieron contar los votos, pues ¿cómo se los robaron? Dos, el robo de urnas y los disparos afectan la tranquilidad y el orden que se debe desarrollar en la jornada electoral, obviamente, por lo que resulta indudable que son violaciones sustanciales al sufragio libre. Pues sí, obviamente tienen que ser violaciones graves, que se roben los votos y que existan disparos, ¿no? Sí son violaciones graves. Asimismo, entonces, se torna evidente que las violaciones son graves, pues al haberse robado las urnas que contienen los votos de los electores, se afecta, obviamente, directamente la voluntad de los ciudadanos. Pues ya no se va a respetar mi voto, pues se está afectando a la voluntad. Y en ese orden de ideas es que se debe considerar que se trata, obviamente, de violaciones, vean cómo dice la sentencia, plenamente acreditadas. Aquí ya nos están diciendo, sí tenemos las pruebas para acreditar que sucedieron esos acontecimientos. Es decir, tenemos pruebas en el expediente para acreditar que hubo robo de urnas y que existieron disparos. Es decir, son violaciones plenamente acreditadas, así lo dijo el tribunal, que son sustanciales y graves. Pues quedó claro que son violaciones graves, que sí existieron, que ahí están las pruebas, que están plenamente acreditadas y que obviamente hubo robo de urnas y disparos. Bueno, segundo punto, ya sabemos que son graves. Dos, ¿son generalizadas o no? Y aquí es lo que les comentaba y viene el problema. ¿Hasta cuánto se afectó ese tema? ¿A poco afectó a todas las casillas del Estado? Pero fíjense cómo el argumento del partido político, ¿no? De sus abogadas y abogados, pues era muy buen argumento para señalar que eran generalizadas. Primero dijeron, en efecto, no se encuentra acreditado que los hechos ocurridos en la jornada electoral hayan trascendido de manera significativa a casillas diversas, a los que les fueron directamente objeto tales actos, ni mucho menos que haya afectado la totalidad de la entidad. O sea, ¿cómo afectó a todo el Estado si nomás sucedió en dónde? Aquí está. En el caso concreto, los hechos referidos se dieron focalizados en 4 secciones, es decir, el robo de urnas y disparos sucedió en 4 casillas. En realidad eran 5, 4 secciones con 5 casillas, pero de un total de 1,381. O sea, hay irregularidades graves, pero en 5 de 1,381. ¿Cómo puedes decir que fue generalizado? Fíjense, secciones de 1,381 secciones. Y durante las últimas horas de la jornada electoral, y si bien fueron cubiertos por los medios de comunicación, no es dable conceder que esos hechos pudieran haber afectado el resto de la elección. Pero aquí es donde sale el argumento también del partido. Dijo, ya sé que sucedió nada más en 5 casillas. Nada más que eso lo cubrieron los medios de comunicación. Y entonces los medios de comunicación empezaron a decir en radio, obviamente, y en televisión, ¿saben qué? En el proceso electoral, en este día de las elecciones, hay robo de urnas y disparos. Pero no dijeron en cuántas casillas. Simplemente imagínense que ustedes están ahí a punto de salir a votar a su casilla y de repente escuchan en el radio, ¿no? O en la televisión que están diciendo, hay robo de urnas, hay disparos en la elección, se están robando los votos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Será el crimen organizado? ¿Quién será el que se está robando los votos, no? ¿Quién será el que estará haciendo los disparos? Bueno, eso salió en la televisión, eso salió en el radio.
Entonces, ¿están coaccionando el voto o no? ¿Están intimidando a la ciudadanía o no? Oye, si son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, yo estoy a punto de salir a votar y escucho que hay disparos en la elección, que se están robando los votos, porque esto está cubierto por los medios de comunicación, pues sí se puede pensar que están intimidando. Y sí se puede pensar que un grupo de personas están afectando la elección y entonces también se puede pensar que a lo mejor una parte de la ciudadanía pues tomó la decisión de ya no salir a votar. Y a lo mejor como esa parte de la ciudadanía tomó la decisión de ya no salir a votar, pues la irregularidad que sucedió esto, pues sí es determinante, porque si ya no salió a votar un grupo importante de ciudadanos, pues a lo mejor si hubieran salido a votar el resultado hubiera sido diferente. Es decir, es determinante esta intimidación porque la cubrieron los medios de comunicación y empezaron a decir, hay robo de urnas, hay disparos, etcétera. Pero entonces imagínense que ustedes sean los magistrados o las magistradas en esa elección, les llegue la demanda y les digan, por un lado, hay irregularidades graves, está plenamente acreditado en el expediente, aquí están las pruebas, queda plenamente acreditado y les dicen también, y sabes que fueron irregularidades generalizadas porque fue cubierto esto por los medios de comunicación y los medios de comunicación empezaron a decir que hay robo de urnas y disparos en la elección, no dijeron que solamente en 4 casillas, y entonces pues yo como ciudadana o como ciudadano, pues me asusto y ya no salgo a votar. Todos estos estaban ahí debidamente comprobados. Entonces, anulan la elección o no, porque el resultado es muy cerrado y quizá estos hechos que sucedieron, pues sí se asustó la ciudadanía y sí decidió, no, ¿sabes qué? Si hay disparos allá afuera, si se están robando los votos en 1 o 5 casillas o 10, no sé en cuántas casillas, no vaya a ser que a la casilla que yo vaya suceda eso. Entonces, mejor no salgo a votar y ahí la dejamos, ¿no? Entonces, ¿fue determinante o no? Entonces, ustedes como tribunal anulan la elección de la gobernatura y convocan una extraordinaria o lo dejan así porque sucedió simple y sencillamente en 5 casillas nada más. Quizá dicen, pues anuló la votación en esas 5 casillas y listo. Pero el problema fue que lo cubrieron los medios de comunicación. ¿Cuántas personas, en pocas palabras, así diciéndolo coloquialmente, cuántas personas se asustaron y ya no salieron a votar? Vean, no es la determinancia cualitativa, perdón, cuantitativa, donde hay un cierto número de personas y sabemos, no, pues que se asustaron 1000 personas. ¿Cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar? No, pues más de 1000 votos. Entonces no es determinante. Menos de 1000 votos. Entonces sí es determinante. Pero no sabemos si fueron 1000 las que se asustaron y ya no salieron a votar. No sabemos si fueron 2000. No sabemos si fueron 3000. No sabemos ni siquiera cuántas personas escucharon las noticias en radio y televisión. ¿Fueron 1000, 2000, 3000? ¿Fueron en todo el estado? ¿Cuántos se asustaron? ¿Cuántos no se asustaron? Vean, la famosa determinancia cualitativa, donde tenemos que revisar, pues si hubo coacción del voto y hubo coacción del voto de forma generalizada en un grupo importante de personas que sí pudieron haber afectado a la elección. Vean, si el resultado en esta elección fue de 279,000 frente a 295,000, pues eso quiere decir más o menos que son 15,000, 16,000 personas o 16,000 votos, la diferencia entre el primero y segundo lugar. 16,000 votos, que suenan mucho, pero 16,000 votos son aproximadamente por ahí, pues, ¿qué les puedo decir? Han de ser unos 20, 25 casillas de las 1,300. Es decir, si se anulan 25 casillas de las 1,300, 1,300 ¿qué? Secciones que fueron, aquí lo tengo más o menos, 1,381, pues con que en 25 casillas se haya anulado o se haya provocado que no vaya la ciudadanía, pues con esto ya
el segundo lugar alcanza el primero, pero no vamos a saber cuántas personas dejaron de ir a votar. Nunca lo vamos a saber exactamente, pero ese es el problema también de los tribunales, de que tienen que resolver, tienen que resolver. Y de que tienen que decir se anula la elección por estos robos de urnas y disparos y porque lo cubrieron los medios de comunicación, se anula o no se anula. Hubiera sido muy distinto si no salen los medios de comunicación la noticia, porque entonces sí, lo que puede hacer el tribunal, ¿sabes qué? Pues anulo estas 5 casillas donde sucedieron estas irregularidades. Anulo todos los votos y ya. Y al anular todos los votos, el segundo lugar no alcanza al primero y ya, punto, anulamos los 5 votos en esas casillas. El problema es que si salió en radio y televisión durante la jornada electoral, lo escucharon muchos electores y muchas electoras, ¿cuántos decidieron ya no salir a votar? No vamos a tener ese número. Pues, ¿qué hacemos, no? Fíjense lo que hizo la Sala Superior. Dijo, cuantitativamente nunca vamos a saber. Aquí dice, en efecto, en el caso no se actualiza la existencia de una determinancia cuantitativa, en atención a que la cantidad de votos que pudieron verse involucrados en los hechos aludidos es mucho menor a la diferencia entre el primero y el segundo. Es decir, para contar los votos, pues tendríamos que contar los votos solamente de esas 5 casillas, y si anulamos esas 5 casillas, de todos modos, el primer lugar no alcanza eso. Pero la otra determinancia, la cualitativa, la que les digo, ¿hubo coacción del voto? Pues sí. ¿Hubo intimidación del voto? Obviamente, pues se está intimidando el voto. ¿A cuántos? ¿Cuántos decidieron ya no salir a votar? Pueden ser 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, o a lo mejor ninguno. Todo el mundo dijo, no, pues yo soy muy valiente, voy a salir a votar, no importa. Bueno, lo que hizo aquí el Tribunal Electoral, la Sala Superior y también el Tribunal Electoral de Hidalgo, pues es crear un criterio muy interesante, ¿no? Que también puede aplicar posteriormente en cualquier proceso electoral, puede aplicar todavía hasta la fecha, donde dijo la Sala, ¿no? Pues lo que tenemos que revisar es el promedio de votación en la elección anterior, para ver si hubo intimidación en la ciudadanía en esta elección o no hubo intimidación en la ciudadanía en esta elección. Vean, no es un dato objetivo, pero es el único dato que podemos sacar como parámetro para revisar si se anula o no se anula la elección. Y entonces dijo la Sala, a ver, en la elección anterior en Durango, ¿cuántos votaron de la ciudadanía en general? Bueno, pues que en la elección anterior votó el 40% de los que están en la lista nominal. Ah, bueno. ¿Cuántos votaron en esta elección de la gobernatura? No, pues en esta elección votó el 50% de los de la lista nominal. Entonces no hubo intimidación en el electorado, dice la Sala. Porque si votaron más que en la elección anterior, pues eso no quiere decir entonces que se asustaron, porque tenemos un porcentaje todavía más alto que en la elección anterior. Si hubieran votado menos, entonces sí. Por ejemplo, si en la anterior votó el 40 y en esta votó el 20, entonces sí se podría inferir que hubo intimidación en el electorado, porque ni siquiera salieron los mismos 40% que salieron en la anterior. Aquí, y entonces dice la Sala, ¿sabes qué? Como en esta salió el 50%, en la elección anterior, donde no hubo disparos, ni robo de urnas, ni nada, solamente salió el 40%, pues quiere decir que no hubo intimidación en el electorado, porque obtuvimos una mayor votación en esta elección que en la anterior. ¿Qué fue lo que faltó revisar aquí por parte de la Sala? Que la Sala revisó la elección anterior, que no era de la gobernatura. En realidad, quizá aquí, para tener más datos, lo que tendría que haberse es revisado la elección anterior de elecciones municipales, pero también la elección anterior de la gobernatura anterior, para saber exactamente si los promedios eran más altos o más bajos que de esta elección. Pues la cosa es que nada más revisaron la elección de 3 años anteriores, y resulta que la elección de 3 años anteriores pues había arrojado datos más bajos que esta. Entonces así dice la Sala,
El Tribunal Electoral de Durango, luego la Sala Superior, saben que pues no existió intimidación en el electorado, a pesar de estos temas de robo de urnas y disparos, porque en la elección anterior votaron menos que en esta. En esta hubo mayor afluencia del electorado en la elección, de un 40 del anterior a un 50 en esta, más o menos, y por lo tanto se decidió no anular la elección. Aquí nos pregunta Silvia, ¿el porcentaje de incremento en la población de la credencial electoral sí se toma en cuenta? Obviamente se toma en cuenta conforme a la lista nominal, Silvia, actual. Con la lista nominal vigente 3 años antes, votó el 40% de todos los que estaban en esa lista nominal. Y con la lista nominal vigente para la elección de esa gobernatura, votó un 50% de los que en ese momento estaban inscritos en la lista nominal, que claro que eran mucho más de los que estaban hace 3 años, porque recuerden que en México pues la lista nominal aumenta cada año. Por eso pues hubo más certeza todavía en esta decisión, porque dijeron, bueno, imagínense, en la lista nominal de hace 3 años teníamos por ejemplo, ¿qué les puedo decir? 1 millón de personas en la lista nominal y votó el 40%. En esta elección de la gobernatura ya no tenemos 1 millón, tenemos 1.200.000 personas y de ese 1.200.000 personas votó el 50%. Es decir, votaron 600.000 personas. Pues por lo tanto, no se acredita la determinancia y decide, gracias de todos modos por tu pregunta, Silvia, y decide el tribunal no anular la elección. Dice, asimismo, tampoco cabría considerar que se afectó la elección de manera cualitativa, dado que solo se tiene evidencia que estas irregularidades afectaron una porción mínima de la elección, o sea, 5 casillas. Y no está demostrado que hubiera generado un clima de incertidumbre o desánimo en la participación de los electores por los hechos acontecidos. Por el contrario, se dijo en la sentencia, en este proceso electoral, tal como lo adujo el Tribunal Electoral de Durango, la afluencia de votantes es superior a la registrada en el año de 2007 y por lo tanto no se anuló la elección. Vean entonces cómo se tiene que acreditar de una forma clara esa determinancia, porque por eso esta es una sentencia que se puede poner de ejemplo muy fácil, donde entendemos dos cosas, que puede haber irregularidades muy graves, como disparos, ¿no?, con armas de fuego, como robo de votación, como en otros casos quema de paquetes, pero eso no quiere decir que se va a anular la elección. Aunque tengamos ahí la irregularidad grave, sustancial, dice la sala, tiene que ser generalizada y tiene que ser determinante. Porque acuérdense también, fíjense, esto fue antes de la reforma primera de la Constitución del 2011. Pero ahora aparte, con esa reforma del 2011, nos dice la propia Constitución, tú trata de proteger los votos. Pero dice, ¿qué tiene que ver el primero de la Constitución que habla de derechos humanos con los votos? Pues sí tiene que ver completamente, porque el voto es un derecho humano que ejerce la ciudadanía, es un derecho fundamental que ejerce la ciudadanía y también es un derecho político. ¿Y qué nos dice la Constitución de proteger en este caso los derechos políticos que son derechos humanos? Cuando exista duda, aplica la interpretación que proteja esos votos, no la que los anule. Es decir, aplica la interpretación que proteja el derecho humano y no que anule o restrinja ese derecho humano. En este caso, en una elección, los derechos humanos que se ejercen son el derecho a votar. Pues tenemos que desprenderlo esto, imagínense, desde la Constitución. Y la Constitución siempre lo van a ver ahí, siempre nos va a decir, cuando tengas dudas sobre la protección o la restricción de un derecho humano, busca la interpretación que proteja el derecho humano. Y en el caso de la elección, hay que buscar siempre una interpretación que proteja la elección, no que en su caso se tenga que anular y entonces el ejercicio del voto de esos ciudadanos sea o se restrinja. Aunque fíjense, la materia electoral supera también esta inconsistencia, ¿no? Porque
En la materia electoral, bueno, ya si se tiene que anular una elección porque fue determinante la irregularidad, uno dice, oye, pues ya me restringieron mi derecho humano a votar. No, momentáneamente sí, pero no, porque va a haber una elección extraordinaria y vas a poder volver a ejercer tu derecho a votar. Simplemente, momentáneamente se restringe ese derecho, pero lo vas a volver a tener cuando se celebre la elección extraordinaria. Entonces, por lo tanto, el primero sí tenemos que revisarlo, sí se tiene que proteger siempre la votación, pero ojo, si se anula una elección no quiere decir que mi derecho ya quedó ahí permanentemente vulnerado y ya no va a contar mi voto y mi ejercicio del derecho a votar. Simplemente va a quedar pendiente para que en la elección extraordinaria nuevamente vuelva a ejercer mi derecho constitucional de votar y nuevamente pueda elegir a alguna candidatura y algún partido político. Y lo mismo sucede con el derecho de los partidos políticos. Van a poder volver a participar en una siguiente elección. Entonces el derecho a votar y a ser votado nuevamente se va a restaurar una vez que se anule la elección. Y fíjense, uno dice, no, pues es muy grave que se anule una elección, porque bueno, se anulan todos los votos, sí, pero para que los vuelvas a emitir nuevamente en condiciones que no afecten tu voto. Pero ¿saben qué? Cuando se anula una elección, nos vamos al extraordinario. Entonces, vuelvo a emitir mi voto. Pero cuando se anula la votación en una casilla, ahí sí que creen, ya no me voy a un extraordinario. Puede ser que ya no. Entonces, a lo mejor es más delicado anular la votación en una casilla que una elección. Porque, por ejemplo, si se anula la votación en 5 casillas, pero no se anula la elección, pues las personas que votaron en esas 5 casillas ya no van a poder volver a votar. Y ahí sí existió una restricción a su derecho al voto y su voto ya no contó en esa elección. Entonces también es delicado o es muy delicado anular la votación en una casilla, aunque no se anule la elección. Porque si anulamos la votación en una casilla, esas personas que votaron en esa casilla ya no van a poder votar. Por ejemplo, en España, cuando hay irregularidades en una casilla, lo que hacen es, dicen, en esta casilla pasó todo esto, bueno, anulamos los votos en esta casilla, pero la próxima semana volvemos a abrir la casilla y vuelven a votar. Eso sucede en España, que nada tiene que ver con las nulidades. No existen causales de nulidad en España, pero cuando hay irregularidades en una casilla, cuando no llegan los que la van a organizar, en sí, cualquier irregularidad que suceda, lo que dicen es, bueno, la próxima semana volvemos a instalar esta casilla y punto. En México eso sería sumamente complicado, porque ¿de dónde sacamos las boletas nuevamente en una semana? De entrada. A lo mejor les decimos a los funcionarios y los funcionarios, ¿saben qué? Ni modo, aquí pasó esto, se anuló la votación en esta casilla, nos vamos a poner la próxima semana nuevamente, pero las boletas. Y luego cuando un tribunal anula la votación en una casilla, pues por lo general ya pasó por lo menos 3 o 4 semanas de la elección. O sea, son dos temas completamente distintos. Pero sí nos dijeron una vez que preguntamos en España, no es que aquí, si hay un problema en una casilla, lo único que hacemos es que la siguiente semana volvemos a convocar el voto en esa casilla y listo. Acá los datos son completamente distintos y acá en México, si se anula la votación en una casilla, se anulan los votos de esa casilla para siempre, ya no van a contar. Y si desafortunadamente yo voté en esa casilla, pues ya, mi voto ya no va a contar. Solo que se anule toda la elección, entonces sí, va a haber una elección extraordinaria y me van a convocar nuevamente a mí como ciudadano, a que acuda a la elección extraordinaria y vuelva a emitir mi voto nuevamente para esa elección. Y fíjense, yo tengo la oportunidad todavía en la extraordinaria de votar por la misma candidatura o cambiar de candidatura, de votar por el mismo partido o cambiar de partido, inclusive los propios partidos políticos, cuando se anula una elección, pueden tomar la decisión de cambiar la candidatura. Pues perdí con este candidato, ahora me voy a la extraordinaria, pero con otro, distinto.
También pueden decidir si van en coalición en la extraordinaria o si no van en coalición en la extraordinaria. Y además, la estadística en México nos dice que prácticamente en todos los casos, salvo algunas excepciones, cuando se anula una elección, vuelve a ganar el mismo partido. No, muchas veces no ha sido el mismo candidato, pero sí vuelve a ganar la elección el mismo partido político. Sobre todo las más importantes que hemos tenido cuando se anuló la elección de la gobernatura en Tabasco, que fue la primera elección de gobernatura que se anuló, volvió a ganar el mismo partido en la extraordinaria. Cuando se anuló la elección de gobernatura en Colima, volvió a ganar el mismo partido en Colima y luego en Colima, por segunda ocasión, se anuló una elección de gobernatura y volvió a ganar el mismo partido político. Entonces, es difícil cuando se anula una elección tener una alternancia en el resultado. A nivel municipal sí se han dado los casos donde se anula una elección municipal y cuando ganan ya gana otro partido político. Pero por lo general, siempre gana el mismo partido político. Pero bueno, insisto, finalmente el tribunal siempre, cualquier tribunal electoral, siempre debe buscar la forma o la interpretación para no anular la elección, porque ahí está el voto de toda la ciudadanía y además, algo muy importante, cuesta mucho dinero una elección extraordinaria. Pero hay veces que no hay de otra, que las irregularidades son graves, que las irregularidades son determinantes y por lo tanto hay que anular la elección. Y entonces sí, se le ordena al Instituto Electoral del Estado a realizar una elección extraordinaria o se le obliga al Instituto Nacional Electoral, en su caso, a realizar una elección extraordinaria y hay que solicitarle presupuesto al Congreso Estatal o a la Cámara de Diputadas y Diputados para organizar esa elección extraordinaria porque cuesta mucho dinero y obviamente no estaba previsto por la autoridad administrativa organizar una elección extraordinaria y menos cuando se trata de una elección grande como puede ser diputaciones federales o alguna de gobernaturas como lo hemos estado platicando. Aquí ya la platicamos un poco también, esta nulidad de elección, la que se dio en Oaxaca en el distrito 11, que cambió radicalmente un criterio y que es un nuevo criterio que llamó mucho la atención. Ojo, este es un asunto que se resolvió en el 2015. Es el SUP, quiere decir Sala Superior, REC, recurso de reconsideración, 488 del 2015. Pero ¿por qué les digo que es un asunto del 2015? Porque al ser un asunto del 2015, estamos hablando que estaba otra integración distinta de magistradas y de magistrados. Los que no anularon esta elección en Oaxaca y crearon este nuevo criterio, son magistradas y magistrados que ya no están en la sala superior. ¿A qué me refiero con esto? Si llegara un caso similar a este, tendríamos que ver qué decisión tomara esta nueva integración de magistradas y magistrados. Pero la integración del 2015 señaló lo siguiente, fíjense lo que pasó, ya lo platicamos un poco. En Oaxaca, en este distrito 11, donde por cierto la que ganó era una candidata mujer, pues se llevó a cabo la elección, ¿no? De diputaciones federales en Oaxaca en el 2015 y entonces se recibieron 346 paquetes nada más. Es decir, 76.5 de los paquetes se recibieron. El otro 23% no se recibió. Y entonces la causal de nulidad dice, si no tienes el 20% o más de los votos, se debe anular la elección. Y aquí no era el 20%, era el 23% de votos que no se recibieron. ¿Por qué? En virtud de que las casillas no se instalaron, fueron abandonadas por los funcionarios o los paquetes fueron robados, quemados o siniestrados. O sea, en pocas palabras, en ese distrito pasó de todo. No dejaron instalarse unas casillas, otros paquetes fueron robados, otros paquetes fueron quemados, otros paquetes fueron siniestrados, es decir, destrozados o lo que ustedes quieran. Pero imagínense lo importante, no llegó el 23% de la votación, casi una cuarta parte de la votación no llegó.
Entonces, se actualizaba la causal de nulidad que no se instaló el 20% de las casillas o que no se recibió el 20% de los votos, es decir, se anuló el 20% de los votos o más. Aquí ni siquiera se anuló, simple y sencillamente no llegó, entonces se actualizaba la causal de nulidad. Pero ¿qué pasó? ¿Quién provocó esas irregularidades? ¿Quién provocó esa violencia? Y se dice en la sentencia y quedó en el expediente que la violencia fue originada por un grupo de personas violentas, pero ajenos al proceso. Y entonces ahí lo pensó muy bien el Tribunal Electoral, dijo, no fueron los partidos, no fue la institución que organizó la elección, que fue el INE, no fue la ciudadanía, no fue ninguna candidatura, fue un grupo que nada tenía que ver con la elección. Entonces era el tema que les decía y que sigue vigente. Fueron hechos provocados por un grupo ajeno a la elección, un grupo que quería sabotear la elección. Esa era su intención y entonces dijeron, pues vamos a cometer una serie de irregularidades durante toda la elección para que se anule. Pero el tribunal siempre ha dicho, no vamos a, pues en pocas palabras, seguirle el juego a este grupo y anular la elección, porque eso es lo que ellos quieren, que se anule la elección. Pues nadie puede beneficiarse por su propio dólar. Nadie puede beneficiarse que se anule la elección porque ellos cometieron esas irregularidades y aunque no fueron los que presentaron la demanda, sí ese grupo era completamente ajeno al proceso electoral. Por lo tanto, la Sala Superior confirmó la validez de la elección solamente con los resultados del 76.5 y el principio que aplicó en esta elección fue que nadie puede beneficiarse por su propio dolo, porque fue un caso que llamó muchísimo la atención porque dijeron, oye, mira todo lo que pasó, se robaron boletas, se quemaron, pero bueno, dijo el tribunal, está debidamente acreditado en el expediente que nadie, que no tenía que nada que ver con la elección. Era un grupo disidente, creo que era un grupo disidente de maestros. En realidad no era directamente el crimen organizado. Si un grupo de maestros en Oaxaca que no estaban de acuerdo con esas candidaturas, no pusieron al candidato, a la candidata que ellos querían, entonces dijeron, bueno, pues el día de la jornada electoral vamos a causar aquí un enredo en toda la elección para que se anule y en la extraordinaria poner el candidato que queremos. Entonces esto lo decidió la sala, pero ha sido sumamente cuestionado y ha sido revisado y muchos dicen, oye, pues con todo esto que pasó, realmente la sala superior tenía que haber anulado la elección porque fue un porcentaje del 23%, no llegó al 23% de los votos. Entonces ahí quedó el precedente en este asunto que les digo, Supre 488-2015, donde no se anuló la elección en un distrito federal, que yo no sé, les digo, realmente no sé si esta nueva integración de magistrados o magistrados anularan esta elección o no, y es una nueva integración, y en realidad estamos viendo que se robaron paquetes, que se quemaron paquetes, que no dejaron que se instalaran casillas, que se intimidó a los funcionarios, etcétera. A la ciudadanía pasó de todo, pero por un grupo ajeno al proceso electoral. Entonces habrá que pensar nuevamente, repensar nuevamente este tema y ojalá no suceda, pero si llegara a suceder que llega otro asunto similar a la sala superior, pues esto no es obviamente ni una tesis ni una jurisprudencia, es solamente una sentencia que se resolvió en ese sentido, pero que abrió un nuevo criterio, que no en todos los casos se tiene que anular una elección por toda esta serie de irregularidades, ¿no? Habrá que ver, aquí nos dice la sala superior, quién cometió todas esas irregularidades, aunque insisto, fue una integración anterior. Yo no sé si los nuevos y las nuevas magistradas que tienen desde el 2016 llegaran a tomar nuevamente esta decisión o cambiar la decisión, pero pues sí, desafortunadamente en ese distrito de Oaxaca sucedieron muchísimas irregularidades, aunque finalmente, como dice aquí, la sala superior confirmó la validez de la elección con el objeto de no convalidar hechos provocados por grupos que intentaban anular la elección
y quedó ahí también como un precedente muy importante. Bueno, ahora rápidamente entramos también a la nulidad de elección de la presidencia de la República, cuando se anula la elección presidencial. Y aquí esto sí llama mucho la atención, porque yo les preguntaría en primer lugar, ¿no? En un primer momento, 2006. Cuando hablamos de la nulidad de la elección presidencial, siempre tenemos que hablar del 2006, porque a partir de que el tribunal tiene atribuciones para declarar la validez de la elección y, como ya hemos visto, para otorgar la constancia de mayoría y validez, y la sala superior dice quién ganó y quién perdió, pues primero tuvimos la elección del 2000. En la elección del 2000 solamente se impugnaron algunas casillas. Revisó esas casillas el tribunal, anuló algunas casillas, pero el resultado fue el mismo, ganó Fox. No hubo gran problema, se presentaron solamente 3 o 4 demandas, impugnando algunas casillas. Se anularon muy pocas casillas en el 2000 y pues quedó el mismo resultado, porque realmente fue importante la diferencia entre Fox y el candidato del PRI, que era La Bastida. Era una diferencia importante de votos. En realidad no pasó nada, fue Fox a la sala superior dice se declara la validez de la elección y le otorgó la constancia de mayoría y validez al presidente, bueno, al presidente electo en ese momento, el candidato Vicente Fox, que incluso en esa sesión pidió disculpas a la magistrada y a los magistrados de la sala superior, porque durante la campaña había hecho alguna serie de comentarios sobre el tribunal, ¿no? Que no eran los buenos comentarios sobre el tribunal, y sin embargo, cuando le otorgaron la constancia de mayor validez, pidió disculpas a la sala superior del Tribunal Electoral por aquellos comentarios que había hecho sobre la magistrada y los magistrados de la sala superior durante las campañas, ¿no? Acuérdense que el tribunal hablan bien los que ganan, pero no hablan tan bien los que pierden. Y luego cambia el resultado y entonces los que perdían hablan bien, a los que ahora ganan hablan bien del tribunal y los que pierden hablan mal y así, ¿no? Es como el árbitro en un partido de fútbol. El equipo que gana no dice nada del árbitro, pero el que pierde siempre le echa la culpa al árbitro. Pero así, de modo, ¿no? Así le pasa a todas las abogadas y a todos los abogados, jueces, etc. Bueno, en el 2000 no pasó nada, viene 2006. Viene una elección muy cerrada. En la noche había ganado un candidato y en la madrugada, cuando llegan los últimos resultados previos, obviamente no resultados finales, sino resultados previos, le da la vuelta y gana el otro candidato, ¿no? Cuando llegan los resultados ya por el INE y el INE emite los resultados, los consejos distritales del INE, porque el resultado final lo iba a dar el tribunal, pero cuando se tiene primero la votación del INE, donde se cuentan todos los votos de los 300 consejos distritales, dice el INE, pues ganó tal candidato por 0.5% frente al otro. Ni siquiera un punto porcentual, y nada más y nada menos que en la elección presidencial, la más importante de nuestro país. Tenemos un resultado, como les digo, primer parámetro, cerrado o no, cerradísimo, menos de un punto porcentual. Entonces era un parámetro muy importante, el cual obviamente indicaba que el partido que quedó en segundo lugar, pues obviamente iba a impugnar la elección. Y obviamente le impugnó. Pero a ver, yo les pregunto, 2006, acuérdense, si ustedes revisan la ley general del sistema de medios de impugnación en el 2006, si ustedes revisan las causales de nulidad que hemos estado estudiando en el 2006, la ley decía, se puede anular la elección de diputados o de diputaciones. La ley también decía, se puede anular la elección de senadurías. La ley también decía, como lo acabamos de estudiar, hay una causal genérica para anular la elección de diputaciones y para anular la elección de senadurías. Pero no había causales de nulidad para la de presidente, ni una sola. La ley de 2006 no contempla anular la elección presidencial, así de plano.
Los legisladores y las legisladoras en 1996 que crearon esta ley, que aprobaron esta ley, dijeron, se puede anular la elección de diputaciones por todos estos supuestos y por la causal genérica. También dijeron, se puede anular la elección de senadurías, cualquiera, por todos estos supuestos o por la causal genérica. Pero de presidente ni le vamos a poner ni una. No vamos a abrir un capítulo causal de nulidad de presidencia en la República. Esa no se puede anular. Así quedó en 1996, ¿no? Viene 2006 sin ninguna reforma a la ley y queda este resultado 0.5%. Pero yo les pregunto, ¿y cómo viene el partido al tribunal, el que quedó en segundo lugar? ¿Cómo viene al tribunal y le dice al tribunal, oye, tribunal, anula la elección? Primera pregunta, ¿con base en qué causal de nulidad? No hay ni una. Y segunda pregunta, cuando llegan las demandas al tribunal, que llegaron más de 350 demandas, llegaron casi las 400, se solicita que se anule la elección. ¿Por qué llegaron demandas al tribunal? Porque lo que sí se puede es anular la votación recibida en una casilla o en varias para la elección presidencial, ¿no? Eso sí se puede solicitar, anular la votación recibida en una o varias casillas. En la elección presidencial, lo único que podía pasar en 2006 era un cambio del resultado entre el primero y segundo lugar porque se anularon casillas. Punto. Eso sí se podía impugnar, la votación en casillas y cambio en el resultado, pero la elección no. No había causales de nulidad de la elección. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Imagínense que ustedes sean magistrados o magistrados del tribunal y de repente llega una demanda y quiero que se anule la elección, pero ¿cómo crees? ¿Cuál es tu fundamento legal si no hay causales de nulidad? Fíjense, eso pocos lo advirtieron en la elección presidencial del 2006. Se cuestionó mucho a las autoridades electorales, pero ni siquiera se dieron cuenta que no había causales de nulidad. Y entonces llegaron casi 400 demandas y el tribunal, primera decisión que tenían que tomar, ¿admito las demandas o no? Pero imagínense que el tribunal diga, no se admiten las demandas porque no hay causales de nulidad en la ley. ¿Qué hubiera sucedido? Pues ni sabemos, porque la cosa estaba ahí muy tensa, muy peligrosa. Había un grupo de personas importante afuera del tribunal, en casas de campaña, que día y noche decían, acuérdense de la palabra voto por casilla, etcétera. Ya luego les voy a platicar qué más sucedió. Pero el tribunal dice, imagínense que diga, no acepto ninguna demanda, porque en la ley no hay causales de nulidad de la elección de presidente. ¿Qué hacemos ahí, no? Bueno, entonces el tribunal dijo, pues vamos a interpretar no la ley, vamos a interpretar la Constitución. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Se tuvo que ir el tribunal a la Constitución porque no le alcanzaba la ley. Y entonces, pues vamos a ver qué dice el 99 de la Constitución. Y el 99 de la Constitución dice, el tribunal será, con excepción de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, o sea, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, el tribunal electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, o sea, la máxima autoridad y el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Al decir, como ya lo hemos platicado, la máxima autoridad, es que no hay otra autoridad más arriba que el Tribunal Electoral. Por eso sus sentencias son definitivas e inatacables. Nadie la puede revisar por disposición de la Constitución. Aquí también nos pregunta Silvia Hernández, ¿en las demandas se pedía expresamente la nulidad de la elección? Así es, Silvia, en una demanda que se llama el juicio madre, muy importante, en todas las demandas se solicitaba que se hiciera recuento y se solicitaba que se abrieran una serie de paquetes y que se anulara la votación en muchas casillas.
pero también en una demanda se dice claramente, ¿sabes qué, tribunal? Queremos que se anule la elección, sin citar ninguna causal de nulidad, porque obviamente no había causal de nulidad en la ley. Y entonces, bueno, se analizó la Constitución, entonces el Tribunal Electoral es la máxima autoridad, primero. Dos, se decía, las salas, todavía se dice actualmente, ¿no? Las salas superior y regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por causas que expresamente establezca la ley. Pues aquí no hay ninguna causal de nulidad en el 2006 que establezca la ley. Pero vean el párrafo de donde se agarró la sala superior para admitir todas estas demandas. Sobre todo la que decía que quería que se anulara la elección. Dice este párrafo también de la Constitución, del 99 de la Constitución. La sala superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Una vez, como ya lo vimos, es la sala superior la que realiza el cómputo final. Una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección y la de presidente electo del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. ¿Qué nos dice aquí la Constitución? Que la declaración de validez de la elección la hace la sala superior. Entonces, primera interpretación. Si la sala superior hace la declaración de validez, ¿qué tiene que hacer la sala superior? Pues revisar si es válida o no la elección. No puede decir nada más, pues es válida y punto. No, pues para que yo diga, se declara la validez de la elección, pues tengo que revisar si esta elección cumplió con todos los principios que marca la Constitución. Si no hay irregularidades graves, si no hay irregularidades determinantes. Entonces aquí dijo la sala superior, a pesar de que no hay causal de nulidad, la Constitución me dice que tengo que declarar la validez de la elección. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento dado también pudiera yo declarar la invalidez de la elección. Porque no se cumple con lo que dice la Constitución, porque no se cumplen con los principios constitucionales. Entonces la sala dijo, a pesar de que no hay causales de nulidad, como yo tengo que declarar la invalidez de la elección, pues a lo mejor también puedo declarar la invalidez. Y digo, no es válida. ¿Por qué? Por todas estas irregularidades. Entonces dice la sala superior, voy a admitir todas las demandas y voy a revisar si la elección es válida o no, a ver qué me dice el partido que quedó en segundo lugar en su demanda, a ver qué me dice de violaciones sustanciales, de violaciones a principios constitucionales. Tengo que revisar todos los argumentos, todos los agravios del segundo lugar, en donde me está señalando que no puede ser válida esa elección, porque pasó esto y esto. Entonces lo tengo que revisar para yo posteriormente decir es válida o no es válida la elección. Entonces, con base en este precepto de la Constitución, la Sala Superior admitió todas las demandas y sobre todo admitió la demanda donde se solicitaba la nulidad de la elección. Posteriormente, el Tribunal Electoral pues revisó todas esas irregularidades y llegó a la conclusión de que sí existían, pero lo de siempre, no eran determinantes para el resultado final de la elección. En pocas palabras, se dedujo que faltaron pruebas en el expediente para acreditar que todo lo que estaba diciendo el segundo lugar había sucedido en la elección, porque sí narra una serie de hechos que habían sucedido en la elección, pero esos hechos no estaban sustentados con pruebas. Y acuérdense que el Tribunal Electoral no es un ministerio público, que a veces se piensa eso y está equivocado. El tribunal no es un MP, es decir, no va a salir el tribunal a recabar pruebas. Los obligados a llevar las pruebas al tribunal son las partes. Si no llevan las pruebas, el tribunal va a resolver con las pruebas que obren el expediente. Claro, hay una excepción. Si le da tiempo al tribunal de salir y recabar más pruebas, y esas pruebas son determinantes para resolver el asunto, el tribunal lo va a hacer, pero lo dice muy claramente la ley, si da tiempo, porque en materia electoral, por lo general lo que sucede es que no da tiempo de salir a recabar más pruebas.
pero por ley es obligado, el que presenta la demanda está obligado a presentar las pruebas. Y era lo que ya también habíamos platicado. Imagínense que un partido pierde una elección por 0.5% y después le dicen a ese partido, conforme a la ley, tienes 4 días para recabar las pruebas de todo lo que pasó en todas las casillas del país. ¿Cuántos días? 4. Obviamente el partido político ofreció una serie de videos, fotografías, USBs, muchísimas pruebas, pero ni siquiera había alcanzado el partido a desahogarla. Se veían videos que no tenían que ver con la elección presidencial, pero los ofrecieron y los presentaron, diciendo, pues ya que el tribunal los revise, porque a nosotros no nos dio tiempo de revisarlos. Es que también, por eso hay que hacer una reforma en este sentido y dar un mayor plazo para que el partido pueda presentar una demanda tratándose de la elección presidencial. Acuérdense, revisar lo que pasó en un distrito ya vimos que era complejo, que en un distrito se instalaban 500 casillas, revisar lo que pasó en 500 en 4 días es complejo. En una entidad federativa, 10, imagínense, 10,000 casillas. Revisar lo que pasó en 10,000 casillas, es que escuchen el número 10,000 en 4 días, todavía más complejo. Pero imagínense la presidencial, revisar lo que sucedió en 160,000 casillas, recabar las pruebas, presentarlas en una demanda, en solo 4 días vamos a saber qué pasó en el país en la jornada electoral. Vamos a saber qué pasó en el país en toda la preparación. Pues claro que los partidos presentan todas las pruebas a las que se pueden allegar, pero muchas veces no son suficientes. No están debidamente desahogadas o presentas pruebas que no tienen que ver realmente con esa elección. Como se dice en la ley, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Me ofreces un video y resulta que este video no es de esta elección, o me ofreces unas boletas y resulta que esas boletas son de la elección de diputaciones, no de la de presidencia de la República. Es decir, siendo sinceros, no da tiempo para el partido recabar todas las pruebas suficientes, y estos casos de la elección presidencial, lo ha dicho la Sala Superior, es que no tengo las pruebas suficientes en el expediente que me alcancen para anular la elección. Sí tengo pruebas, sí desahogué todas las pruebas, porque es obligación del tribunal desahogar todas y cada una de las pruebas. Nada más que el tribunal también tiene una fecha límite para resolver la elección presidencial. No crean que voy a estar 2 meses estudiando, ¿no? Para resolver la elección presidencial también hay una fecha límite. Y la Sala Superior no solamente resuelve en ese momento la elección presidencial, resuelve todas las elecciones relacionadas con senadurías, todas las elecciones relacionadas con diputaciones federales, y para este 2024 también va a resolver todas las impugnaciones relacionadas con elecciones en 30 entidades federativas. La Sala Superior es como un embudo y todo llega al mismo tiempo. Entonces, imagínense, pues los partidos tienen que llegar con muy buenas demandas y ya con las pruebas listas. Porque el tribunal salir a todo el país a recabar más pruebas, pues como se los digo, ni siquiera da tiempo. Además que no es su obligación, porque no es una autoridad investigadora, no le da tiempo a la Sala Superior de revisar todo lo que pasó en todo el país, en todas las elecciones. Por lo tanto, deben de llegar los partidos con las pruebas, y bueno, en 2006 se dijo, no tenemos las pruebas suficientes. Sí se acreditan algunas irregularidades, son graves, pero no tenemos las pruebas suficientes para decir de forma objetiva afectó el resultado final. Sin embargo, insisto, el Tribunal Electoral sí admitió todas estas demandas. Otro tema que se dio muy importante en la elección presidencial fue que, fíjense, eso que ustedes, bueno, no creo, algunos de ustedes, sean de mi edad más o menos, a lo mejor sí se acuerdan que estaban ahí las casas de campaña fuera de la Sala Superior en el 2006. Otros de ustedes eran chiquitos, otros de ustedes ni habían nacido, pero lo que pasó es que ahí estaban gritando todos los días, día y noche, voto por voto, casilla por casilla. Pero fíjense que cuando se presentaron estas demandas que les digo en el 2006, no solicitaron voto por voto, casilla por casilla. Pues uno decía, bueno, ¿por qué todo el día están aquí afuera del tribunal gritando voto por voto, casilla por casilla? Quieren que se abran todos los paquetes, quieren que se vuelva a contar todo, y cuando llegan las demandas no piden que se vuelva a contar todo.
Fíjense en las estrategias de los partidos. Esa fue una estrategia con los medios de comunicación, voto por voto, casilla por casilla, pero ya en las demandas no decían eso. ¿Y saben por qué las demandas no decían queremos que se abran todos los paquetes? Porque las demandas que presentó el segundo lugar tenían muy buenos abogados y abogadas y le dijeron al candidato, no, ¿sabe qué candidato? No podemos pedir voto por voto, casilla por casilla. Eso está mal. Entonces el candidato, ¿no? El ahora presidente, nuestro presidente, pues les dijo, ¿y por qué no? Pues porque, a ver, candidato, le dijeron sus abogadas, ¿no? Y abogados, pues si ganó todo Tabasco, ganó en la mayoría de los distritos de la Ciudad de México, ganó en la mayoría de los distritos de Chiapas, ganó en la mayoría de los distritos de este estado, también de este estado, de este estado. ¿Para qué abrimos los paquetes donde usted ganó? Y por mucho. Si en la Ciudad de México prácticamente ganó todos los distritos de la Ciudad de México, ¿para qué abrimos paquetes en la Ciudad de México? No, vamos a solicitar la apertura de paquetes donde perdimos, no donde ganamos. Y entonces, fíjense, esa frase que quedó grabada ahí para la historia y seguramente estará en las memorias del proceso electoral del 2006 y la van a leer nuestros hijos, nuestros nietos, todo el mundo va a leer voto por voto, casilla por casilla, no se llevó a efecto, no lo pidió en sus demandas, porque le dijeron los abogados, no, ¿para qué abrimos los paquetes en Tabasco? No, ¿para qué abrimos los paquetes en Chiapas? ¿Para qué abrimos los paquetes en la Ciudad de México? Ahora sí pidió muchísimos. En sus demandas quería el candidato que quedó en segundo lugar que se abrieran paquetes en 220 distritos, de ahí los 300. ¿Y saben qué hizo el tribunal? Como ya lo platicamos en las sesiones anteriores, abrió los paquetes en los 220 distritos que pidió el segundo lugar que se abrieran. Y como el tribunal no tenía personal suficiente, como ya lo platicamos, para abrir en esos 220 distritos, el presidente del tribunal, el magistrado Leonel Castillo, le dijo al presidente de la Suprema Corte, el ministro Mariano Zola Buitrón, sabes que apóyanos, y quienes abrieron los paquetes en esos 220 distritos fueron magistrados y magistradas de circuito y juezas y jueces de distrito, con una secretaria o un secretario de estudio y cuenta. O sea, el recuento de votos en la elección presidencial de 2006 lo hizo el Poder Judicial Federal, por magistradas, magistrados, jueces y jueces. Así estuvo. Y no fue en los 220 distritos porque nadie le pidió al tribunal abre los paquetes en los 300 distritos del país. Nadie le pidió al tribunal voto por voto, casilla por casilla. Y yo todavía oigo comentarios después, ya estamos llegando casi a los 15 años de esa elección. Pasaron ya muchísimos años y todavía yo oigo comentarios. Es que ni el INE ni el tribunal abrieron todos los paquetes. La pregunta es, ¿quién le pidió al tribunal que abriera todos los paquetes? Nadie. Porque, ¿qué creen? En primer lugar también pidió la apertura de paquetes. ¿Dónde pidió apertura de paquetes en primer lugar? Pues donde en primer lugar perdió. También. Ah, dijo, el segundo lugar quiere abrir paquetes donde perdió. Ah, pues yo quiero abrir paquetes donde perdí, porque en una de esas, yo en primer lugar, jalo más votos para mi partido. Entonces los dos pidieron apertura de paquetes. Donde perdió el primero, pidió apertura de paquetes. Donde perdió el segundo, pero fueron 220 distritos en total. Nadie pidió que se abrieran todos los paquetes en el país. Entonces, cuando alguien se pronuncia y diga, el tribunal no quiso abrir todos los paquetes en el país, nada más hay que preguntarle, ¿y quién pidió al tribunal que se abrieran todos los paquetes? Nadie le pidió al tribunal que se abrieran todos los paquetes en el país. Y el tribunal es una autoridad, eso también nos debe de quedar claro. El tribunal es una autoridad que no trabaja de oficio. Ojo, ¿eh? El tribunal nunca va a anular una elección, nunca, si nadie lo pide. El tribunal nunca va a anular la votación en una casilla, nunca, si nadie lo pide. No trabaja de oficio. Para anular un voto, o para anular la votación en una casilla, o para anular una elección, tiene que llegar una persona al tribunal y solicitarlo, como han llegado siempre. Pero no es de oficio, tiene que plantearse una demanda.
El tribunal es como cualquier otro tribunal, solamente resuelve demandas. Si no hay demanda, pues no entra en acción el tribunal. Porque luego dicen, el tribunal, ¿por qué no revisó esta elección? ¿O por qué no revisó? Pues nadie le impugnó. ¿Y por qué nadie impugnó? Ah, pues pregúntenle a los partidos políticos. Pero luego hay resultados muy cerrados, de verdad, nadie impugna la elección. Por ejemplo, un caso que me llama muchísimo la atención, ya hace muchísimos años, cuando a López Obrador, también nuestro presidente actual, quería ser jefe de gobierno, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México eran 5 magistrados y magistradas, por una decisión de 3-2, se dijo, sí tienes residencia en la Ciudad de México. 3 dijeron que sí, 2 dijeron que no tenía la residencia, porque su credencial, como ya también lo platicamos, era de Tabasco. Un asunto que se resolvió 3-2. Entonces, en la sala superior, todo el mundo dijo, pues ya va a llegar este asunto para acá, y van a impugnar, y van a decir que el candidato López Obrador no tiene residencia y que está mal la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que la revise la sala superior. Pues era lo lógico, ¿no? Un asunto tan importante, pues iba a llegar a la sala superior. ¿Saben qué? Nadie impugnó la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ningún partido. ¿Por qué no impugnaron la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México? No sabemos. Entonces, nunca la sala superior revisó ese asunto, porque nunca llegó a la sala superior. Y no es de oficio. Si nadie presenta la demanda, pues nadie. Muchos casos quedan en los tribunales electorales de los estados. Muchos. ¿Por qué? Porque nadie impugna ante la sala superior y la sala superior no es de oficio. Si nadie impugna ese tema, no va a llegar, ¿eh? Entonces, ojo, aquí en la elección presidencial, pues no se abrieron todos los paquetes en todo el país porque ningún partido le solicitó al tribunal que se abrieran todos los paquetes. Sí se revisaron las demandas, a pesar de que no habían causales de nulidad, porque, ojo, en primer lugar, lo primero que le dijo el tribunal es, oye, tribunal, tú no puedes admitir esas demandas porque no hay causal de nulidad en la ley. Pero el tribunal le dijo en primer lugar, sí las voy a admitir, porque sabes que tengo que declarar la validez de la elección. Y yo para declarar la validez de la elección, pues tengo que revisar que se hayan cumplido con todos los principios que marca la Constitución. Y si aquí en esta demanda me están diciendo que no se cumplieron con todos estos principios constitucionales, pues tengo que revisar la demanda y la admitió y la revisó y la resolvió la sala superior. Entonces vean, a pesar de que el primer lugar le dijo no puedes, el tribunal dijo sí puedo, porque yo declaro la validez de la elección, aunque no existan causales de nulidad en la ley. Y bueno, lo que sucedió después es que se crearon causales de nulidad en la ley, porque ahí sí dijeron los legisladores, oye, pero ¿cómo que no tenemos para la presidencia? Vamos a crear unas. Fíjense, inmediatamente después del 2006, dijo el Poder Legislativo en la reforma de 2007, dijo, ¿sabes qué? Vamos a agregar estos temas. ¿Cuál? Uno de ellos, recuento de votos, que no existía tampoco. Los tribunales no hacían recuento de votos, hasta que el tribunal también en la elección presidencial de 2006 dijo, voy a hacer recuento de votos, y si no me alcanza el personal, que me ayude el Poder Judicial. Entonces, en el 2007 se incorporó en la ley la figura de recuento de votos. Lo mismo, causales de nulidad, se incorporaron las de la presidencia de la República en el 2007. Entonces, en el 2007 se reformó la ley y por eso se llama artículo 77 bis, porque ya existía el 77, pero para incorporar estas causales de nulidad de la presidencia, agregaron el bis. Y a partir de 2007 ya tenemos causales de nulidad de la elección de la presidencia de la República. Pero ojo, también muy complejas. Ya veremos en la siguiente sesión las causales constitucionales que aplican para la presidencia, pero estas se crearon en 2014. Antes no había en la Constitución, antes del 2014. Entonces, en este 2007 se reformó la ley y crearon 3 causales de nulidad de la elección de la presidencia, pero muy complejas. Yo pienso, si van a plasmar estas causales, pues mejor, pues realmente son las mismas estas causales que si no hubiera causales en la ley.
Las constitucionales, esas sí son mucho más importantes, ya después las vamos a estudiar. Pero estas que se plasmaron en 2007, pues realmente si uno las estudia, vamos a ver que está de verdad muy complejo que se acredite. Se quedó muy corto el Poder Legislativo en el 2007 cuando dijo vamos a crear estas tres causales de nulidad nuevas. Y bueno, se reforma la ley, el 77 de la ley, y se incorporan estas tres causales. ¿Qué nos dicen? Ya para la presidencia de la República, por primera vez en la historia de nuestro país, en el 2007 tenemos causales de nulidad de presidencia de la República. ¿Y qué nos dice la 1? La primera causal, ¿no? Que alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75, ¿no?, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional. ¿Qué está diciendo aquí la causal? Cuando el Tribunal Electoral anula el 25% de las casillas por causales de nulidad de votación recibida en casilla, se va a anular la elección. Pero ojo, el 25% de las casillas en el país, a ver, para el 2024 vamos a tener 170,000 casillas. Y seguimos en el mismo problema. En 4 días el partido político va a poder revisar qué sucedió en el 25% de estas 170,000 casillas, va a recabar las pruebas y va a llegar al tribunal y le va a decir, en el 25% de las casillas en el país sucedieron estas irregularidades, son graves y son determinantes, se anula la votación en el 25% de las casillas. En 4 días va a revisar eso el partido. Y de verdad, de verdad, el 25% de estas casillas va a haber irregularidades graves y determinantes. Estamos hablando de más de 35,000 casillas. 40,000 casillas, de verdad vamos a encontrar que el INE y los funcionarios y funcionarios de la casilla se equivocaron en 40,000 casillas. No, no va a pasar. Solo como yo les digo, cuando leo estas causales de nulidad, siempre les digo, solo que haya una guerra en el país, y si hay una guerra en el país, ni para qué queremos tribunales, ya no los necesitamos. Pero como no va a haber una guerra en el país, no se va a acreditar esta causal. La segunda, que en el territorio nacional no se instale el 25% de las casillas o más. Segunda pregunta, ¿se le va a pasar al INE instalar el 25% de las casillas en el 2024? No, solo en guerra, de veras. El INE tiene un promedio de 99.9 de las casillas instaladas en todo el país en cada elección. 99.9. ¿Ahora le va a bajar al 75%? No, va a seguir en el 99.9 porque el INE, pues la estadística nos los dice, ¿no? Objetivamente, cada elección el INE es una autoridad más eficiente. En cada elección se instalan más casillas, en cada elección hay menos errores en las casillas. Entonces, como va la estadística, pues seguramente para el 24 el INE va a instalar prácticamente todas las casillas en el país. Entonces, no se va a actualizar esta segunda causal. La tercera es la única causal de nulidad que creó el legislador en el 2007 que sí se podría presentar. Y de presentarse, se tendría que anular la elección presidencial y convocar una elección extraordinaria y nombrar un presidente interino en lo que se celebra la elección extraordinaria. Ahí sí. ¿Qué nos dice la tercera causal? Que el candidato ganador o la candidata ganadora de la elección resulta inelegible. ¿Por qué es factible que se presente esta causal? Porque no hay suplente. Acuérdense, en diputados tenemos suplentes, en senadurías tenemos suplentes, pero históricamente en México, gobernatura no tiene suplente, presidencia de la República tampoco tiene suplente. Ni hay vicepresidente, ni esas cosas que hay en otros países, aquí no existen, ¿no? Entonces, si el candidato o la candidata ganadora, por alguna causa que ustedes quieran, resultar inelegible, ahí sí se tiene que anular la elección. Y ya platicamos de los temas de inelegibilidad,
pero por ahí podría surgir algún caso muy particular donde el candidato resultara inelegible. Cuando se registre no va a resultar inelegible, sí va a cumplir con todos los requisitos, porque si en una candidatura se fija muy bien el partido político, es en la presidencial. Pues seguramente cuando registra su candidato, el partido va a revisar minuciosamente que cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. Lo mismo el INE va a revisar minuciosamente que ese candidato a la elección presidencial o candidata cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. Pero ya vemos que durante la campaña, pues por ahí, ¿no? Puede dictarse una sentencia, puede suceder algún acontecimiento que ya no sea elegible y entonces esto sí puede provocar que se anule la elección. Pero vean, es la única causal de nulidad que podría presentarse. Porque acuérdense que hay una genérica para diputaciones y senadores. Pues, ¿qué creen? En la genérica no entra la elección presidencial. O sea, de veras al Poder Legislativo le ha costado muchísimo trabajo crear causales de nulidad de la elección de la presidencia de la República. No le gusta porque es un tema que en muy pocos países en el mundo hay causales de nulidad de la elección presidencial. O sea, muy pocos países en el mundo tienen previsto anular una elección presidencial, porque si se anula una elección presidencial, tenemos consecuencias jurídicas, políticas, económicas, sociales. Realmente se pierde, ¿no? La paz social en un país, se pierde la certeza. No hay una certeza ni siquiera económica si se anula una elección presidencial. Podríamos tener problemas políticos y económicos muy importantes. Y luego imagínense la discusión en el Congreso para nombrar un presidente interino. Y luego, ¿qué va a hacer ese presidente interino que no votamos por él nosotros, que lo designó el Congreso? ¿Qué va a hacer ese presidente interino mientras se lleva a cabo la elección extraordinaria? Son casos realmente muy, muy graves. Por eso el legislador decía, no, no quiero ni pensar en que se anule una elección presidencial. Y entonces no había plasmado ni una sola causal de nulidad para la elección presidencial. Es decir, dijeron aquí como en Estados Unidos y Canadá, no se puede anular la elección presidencial. Pero si aparece el problema del 2006, y entonces de plano el legislador dijo, no, pues vamos poniendo unas. Ojalá nunca se presenten, pero pues vamos poniendo unas, porque ya nos dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral que tiene que haber causales de nulidad de presidente porque él hace la declaración de validez de la elección. Entonces, pues los partidos pueden impugnar irregularidades que sucedan también en la elección presidencial. Y esto lo entendió muy bien el Poder Legislativo porque van a ver que cuando en las siguientes sesiones que estudiemos las causales de nulidad constitucionales, vamos a ver que en esas causales de nulidad que ya están en la Constitución, no en la ley, son previstas también para la elección presidencial. Cuando analicemos las causales de nulidad que están en la Constitución, al hablar de ellas, vamos a hablar de cualquier elección. Las causales de nulidad que están en la Constitución aplican para ayuntamientos, para diputaciones locales, para gobernaturas, para senadurías, para diputaciones federales y para la presidencia de la República. Por fin en el 2014 el legislador se decidió a que en un momento dado se pueda anular la elección presidencial, pero de veras, las consecuencias jurídicas, sociales, económicas serían muy graves si se anulara una elección presidencial. Simple y sencillamente, pues como dicen los economistas, no queremos pensar cómo le iría a la bolsa de valores si se anula la elección presidencial. ¿Cómo nos iría con el peso frente al dólar o frente al euro si se anula la elección presidencial? ¿Qué pasaría con la inversión de los mexicanos y de los extranjeros en México si se anula la elección presidencial? No, hombre, nos podríamos meter en muchísimos problemas, ¿eh? No crean que es nada más se anula esta elección y nos vamos a la extraordinaria, como en una gobernatura o en una diputación. La elección presidencial es otra cosa muy distinta. Y las personas que invierten en México, ya sean mexicanas o extranjeras, les pasa un tema así y se llevan su dinero, ¿no? Y caemos en la crisis más grande que podemos caer económicamente. Y la social, pues quién sabe, y la política, y la económica. Entonces, por eso no se piensa que se pueda anular una elección presidencial. Pero también jamás se pensó
que el resultado en primero y segundo lugar podría haber sido de menos de un punto porcentual en una elección presidencial, sobre todo en una lista nominal tan grande como la de México. Y 2006 sucedió menos de un punto porcentual la diferencia entre primero y segundo lugar en una elección presidencial. Nos pregunta aquí Delfino, la Sala Superior del Tribunal en el juicio que resolvió la impugnación de la elección presidencial del 2006 estableció que estuvo a punto de anular la elección por la intervención en el proceso electoral de Vicente Fox. Exactamente. En el 2006 pues, se acreditaron muchas irregularidades. Lo que faltaron fueron pruebas para que se acreditara la determinancia, que eso afectó el resultado final, como lo hemos venido estudiando, pero sí con algunas pruebas se acreditaron alguna serie de irregularidades, pero no alcanzó, insisto, para que se anulara la elección. Quedaron como irregularidades. En el 2006 se sancionó a las televisoras por transmitir propaganda política prohibida, se sancionó también a diversos grupos o empresas, se sancionó a televisoras, a radiodifusoras, se sancionó a personas físicas, a personas morales. Hubo una serie de sanciones que se dictaron, inclusive se configuraron varios delitos electorales, pero no alcanzó para anular la elección porque no le alcanzó en realidad al partido político acreditar con pruebas todos sus argumentos. Ojo, cuando llega una demanda, Delfino, esa demanda puede llegar con ciertos acontecimientos, con ciertos hechos, pero la ley nos dice en cualquier materia y también en el electoral, los hechos que están narrando tienes que acreditarlos con pruebas. Y quizás sí sucedieron esos hechos, ¿eh? El tribunal no puede decir si pasó o no pasó. A lo mejor sucedieron algunos hechos, pero si no los acreditas con pruebas, el tribunal no puede decir es cierto. Ese es el problema, les digo, el tema probatorio. Quizás sucedieron algunos acontecimientos en el 2006 que no se pudieron acreditar porque no dio tiempo de presentar las pruebas. Y entonces un tribunal no puede decir, oye, yo creo que pasó esto, no. Un tribunal dice, en base o con base a las pruebas que tengo en el expediente, esto es lo que sucedió. Entonces hubo un tema ahí un tema probatorio, ¿no? Del hecho causal, que siempre hablan los italianos del hecho causal, ¿no? El hecho causal quiere decir que lo que me estés narrando, lo que me estás diciendo que sucedió, me lo tienes que acreditar con pruebas. Debe haber un nexo causal del hecho con las pruebas. Entonces el partido narró una serie de irregularidades, pero no le alcanzaron las pruebas para acreditar todo eso que nos estaba diciendo. Por eso también hay que pensar muy bien. Ojalá en esta próxima reforma electoral, que tampoco veo que estén hablando de esos temas, pues amplíen el plazo para impugnar una elección presidencial, que en vez de que sean 4 días, pues sean 8 o 10 días por lo menos, para que el partido político tenga más tiempo de recabar más pruebas y acreditar ante el tribunal que efectivamente lo que está diciendo en sus hechos se acredita con pruebas para que se cumpla con este nexo causal del que hablan los italianos desde hace muchos años en las pruebas. Lo que me narras como pruebas, digo como hechos, pues me lo tienes que acreditar con pruebas. Aquí se narraron una serie de hechos, algunos se acreditaron con pruebas, pero otros no alcanzó el partido político a recabar las pruebas para acreditar esos hechos. O a lo mejor nunca tuvo las pruebas, o a lo mejor ni siquiera existían las pruebas. Y bueno, el tribunal dijo, pues sí, hay estas irregularidades, pero no puedo definir si son determinantes o no, porque no sé si son ciertas o no esas irregularidades, porque aquí en el expediente no tengo las pruebas suficientes para decir que esas irregularidades efectivamente sucedieron y por lo tanto no se anuló la elección presidencial. Pero vean, hasta se hizo recuento con apoyo del Poder Judicial Federal, porque la estructura del Tribunal Electoral no alcanzaba para realizar el recuento en 220 distritos. Bueno, compañeros y compañeras, otra vez se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Delfino y a Silvia por sus participaciones, a todos los demás que también han participado y todas las demás. Y bueno, nos vemos mañana nuevamente para seguir hablando de estos temas, a ver si mañana ya entramos también al tema de estas causales, de la causal fíjense, de invalidez por violación a principios constitucionales. Esa no es una causal de nulidad,
si no es una causa de invalidez por violación a principios constitucionales, y ya posteriormente entramos a las nulidades de elección constitucionales y veremos algunas sentencias también en el desarrollo de esta semana. Ya les prometí ver algunas sentencias sobre violencia política en razón de género, lo vamos a analizar, que es la última criterio que ha sacado el tribunal el año pasado, que también, como ya lo vimos, se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Bueno, por lo pronto les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que estén muy bien y nos vemos mañana, ¿no? A esta misma hora, a las 9. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Y gracias a mi compañero Luis Jaime por darle seguimiento a esta presentación. Gracias a todos y a todos.